Año nuevo, mismos radicales. Les damos la bienvenida en este 2025. Gracias por habernos acompañado en 2024. Este día vamos a analizar los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta en la historia de México, pero su desempeño como presidenta simplemente lo vamos a analizar aquí. ¿Cómo le fue en 100 días y cuáles son los retos que vienen? De eso vamos a hablar. Los primeros 100 días de gobierno en todo el mundo suelen ser importantes. Los presidentes electos o los presidentes que llegan suelen utilizar estos 100 días para plantear muchas cosas, para dejar, decir de qué viene la política pública, de qué viene su gobierno. ¿Cómo le fue a Claudia Sheinbaum? Son 100 días. Es difícil medirlo, pero sí hay datos. Fabricio. Hay datos y además hay como cierta sensación de que pasó más tiempo de esos 100 días, ¿no? Fue como muy intensa el arranque, digamos, del gobierno de Claudia Sheinbaum, en el sentido en que se empezaron a procesar muchísimas reformas que estaban en las cámaras, con una facilidad más o menos notable. Con todas las facilidades. Con todas las facilidades. Mayorías calificadas. Son la mayoría calificada y... Como no tuvo el presidente López Obrador, como no tuvo López Obrador, con algunas de las reformas, digamos, legislativas que permiten esta tradición mexicana de gobernar a partir de las reformas constitucionales, que permiten, digamos, establecer las prioridades, ¿no? Entonces, si tú revisas la lista de lo que se aprobó, son cosas que tienen que ver con la salud, como en el caso de la prohibición del fentanilo y de los vapeadores, que tienen que ver con los ferrocarriles, que tienen que ver con los aeropuertos, que tienen que ver con el establecimiento, que esa es una de las piernas, digamos, de estos 100 días, fue toda la reforma y la lucha por la reforma judicial, la confrontación que siguió existiendo cada vez más aguda y cada vez más innecesaria de parte del Poder Judicial contra lo que ya había decidido la gente en las urnas y las cámaras para la elección de los juzgadores. Y por otro lado, la elección que ya sabíamos que iba a venir de Donald Trump, aunque de la forma en que se dio esa elección también cambió un poco el paisaje, porque pues tiene mayorías. También Donald Trump, y ha estado haciendo este nuevo juego de lanzar cosas, ideas, incluso algunas absurdas, pero no importa en esa estrategia, sino ver quién se mueve, ¿no? Como consecuencia de eso. Y ese sería el otro pie, digamos, de estos 100 días, además de la reforma judicial, y sería también cómo definió Claudia Sheinbaum su relación con los Estados Unidos, ¿no? Cuál es el tono que se presenta con Trump, y todo en vísperas, digamos, de que se revise el acuerdo con México, Canadá y Estados Unidos. En el Inter, pues ahí cayó el primer ministro de Canadá, y creo que esas serían las dos piernas. Todo el mundo en los medios corporativos, estaba yo leyendo CNN,
perdónenme, No, cada quien. Yo Oye. tratando de Es un informar insumo informativo. qué piensa la DEA de México, y CNN resalta mucho lo de la baja de los homicidios dolosos en el país, 16% de baja, y desde mi punto de vista inventan algo que es una nueva estrategia contra el crimen organizado. Creo que no lo es, creo que es la misma, pero que está dando resultados mucho más rápidos. Bueno, yo primeramente saludo en este 2025 a mis colegas. Es un nuevo corte de pelo. Sí, ya para que se está dejando atrás el invierno, hay que rasurarse y hay que cortarse el pelo. Que mucho tiempo allá en una manera de protegerse del frío donde me tocaba vivir en la República Checa era dejar la capilaridad facial y la greña. Y la greña para... La capilaridad facial. Para lo que queda, bueno, en fin, entonces aquí ya son otras circunstancias, afortunadamente. A mí me gustaría retomar algo que creo es importante. Siempre este periodo llamado del interregno, es decir, el espacio que ocurría entre que un presidente era electo a que realmente tomaba posesión, siempre fue muy extenso, ¿no? Al igual que las campañas electorales en México fueron siempre muy extensas, porque veníamos de este viejo régimen donde pues básicamente era este lapso enorme de campaña para que el destapado, para que aquel candidato producto del dedazo, pues más bien saliera a mancharse los zapatos y a que lo reconocieran las bases priistas y lo reconociera el presunto electorado que no era tal. Las cosas han cambiado mucho y ahora tuvimos un interregno mucho más corto porque ya hubo una reforma electoral a ese respecto y Claudia Sheinbaum tomó posesión mucho antes de lo que solían hacerlo sus antecesores, 2 meses antes. Entonces no es poca cosa porque este elemento ocurre en un tránsito de un presidente a una presidenta donde ambos pertenecen al mismo movimiento. Y entonces, pues esta transición se da con la suavidad esperada, precisamente por eso, pero yo creo que hay un elemento que no debemos saltar en ningún caso, que es el hecho de que ya en el poco tiempo que ha ocurrido, ya hemos visto lo suficiente para pensar que se consolida no solo lo que se definió como un cambio de gobierno, sino como el cambio de régimen que viene desde 2018. Es verdad que la coyuntura es mucho más favorable a Claudia Sheinbaum, los resultados electorales le dieron una mayoría en cámaras que López Obrador no tuvo, pero ha habido una bisagra entre un proyecto y otro y de ese modo pues hay un cambio inédito que es la reforma al Poder Judicial, por ejemplo. Ese elemento, aunado a el hecho de que hay una política social que ha modificado sustancialmente a la vida pública mexicana y el hecho de que se vive un consenso ideológico muy marcado en favor de esta transformación, pues creo que hay elementos, si nosotros nos ponemos a pensar en los autores que hablan de qué caracteriza un cambio de régimen, pues están ahí estos cambios institucionales, pero también cambios, también en la parte ideológico, cultural, en la parte de qué piensa la sociedad, qué tipo de sentido común existe, pues me parece que ahí hay una consolidación muy fuerte que ha sido posible en un lapso muy corto. Entonces, yo pondría este elemento sobre la mesa porque me parece inédito. Creo que cuando López Obrador comenzó en 2018, pues todavía venía cargando inercias del viejo régimen como era natural y esperable. La política social se implementó de inmediato, la recuperación del espacio, de la seguridad de la estructura gasolinera del Estado, por ejemplo,
se recuperó con dificultades en el inicio de su sexenio. Claudia Sheinbaum ha tenido en ese sentido una vía mucho más tersa, pero esta tersura no es producto de la casualidad, ni de la fatalidad, ni de la suerte. Es producto de que ambos pertenecen al mismo proyecto que se ha ido labrando de fondo y de raíz. Y el otro elemento, digamos, este es el eje interno que da sentido a los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum. Y el otro que es muy importante es el eje externo. En el siglo XXI no hay país que pueda desentenderse del entorno internacional. Y creo que definitivamente lo que va a marcar todo el sexenio de Claudia Sheinbaum es el cuatrienio de Donald Trump, porque, pues bueno, ya se tiene muy claro el hecho de que va a ser un tipo que va a exponer más bravatas que proyectos. Pero pues eso es suficiente para que la presidenta de México tenga que reaccionar de manera astuta, como hasta el momento lo ha hecho de manera inteligente, para, sin caer en el juego de la secundaria mental en la que vive este individuo Trump y su séquito, porque no es solo él. Uno ve a su entorno, al gabinete que tiene, al trumpista estándar de las élites, que es el señor Elon Musk, y pues todos parece que son una serie de bravucones de una escuela secundaria, ¿no? Entonces, pues como una maestra que está al frente de ese grupo, pues Claudia Sheinbaum va a tener que saber qué responder y qué no, a qué darle importancia y a qué no, y saber cuáles de esos elementos pues son los que hay que impugnar y cuáles negociar con este individuo. No es un reto sencillo. Me parece que la segunda versión de Trump que vemos es muy distinta a la de 2016. Viene envalentonado, viene con un apoyo popular mucho más sólido que hace 8 años. Entonces, pues ese eje exterior va a ser un condicionante interno para también la parte del eje interior de la política mexicana. Estamos analizando 100 días nada más, es decir, poco más de 3 meses de gobierno. Y creo que la primera pregunta que habría que hacernos para evaluar estos 100 días es: ¿el país está mejor o peor que el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum toma posesión? ¿Cómo lo podemos medir esto? Bueno, en primer lugar, diría yo, ¿hay gobernabilidad en el país? ¿Hay más gobernabilidad o menos gobernabilidad que antes del 1 de octubre? Punto número 2, que tiene que ver con lo mismo. ¿Están vigentes o no las garantías y los derechos que la Constitución y las leyes consagran en nuestro país? ¿Hay libertad de expresión? ¿Hay libertad de asociación? ¿Hay libertad de manifestación? ¿Hay el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes que obligan al gobierno? Yo creo que sí. Tomo como referencia la exposición que acaba de hacer Héctor Alejandro sobre las características de este cambio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, para identificar entonces cuáles son problemas muy puntuales a los que se enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum en este periodo de 100 días. No es sencillo pasar de un liderazgo tan robusto, tan querido. Sí, es muy emotivo la aprobación. Andrés Manuel López Obrador a la primera presidenta de la República, que tiene su propio liderazgo, que tiene sus propias características, que tiene su propia biografía, pero que es un liderazgo diferente, hasta por el hecho mismo de ser mujer. Pero forman parte efectivamente de un proyecto, y eso
le ha dado a Claudia Sheinbaum una base fundamental para no solamente tener la legitimidad que le dio el electorado con el prácticamente 60% de las preferencias. Esa legitimidad la ha acrecentado en estos primeros 100 días si nos atenemos a todas las encuestas. Sí. No conozco ninguna que no establezca que Claudia Sheinbaum a los 100 días tiene alrededor del 80% de respaldo popular. Y todavía no sale de Massive Caller, no sé. Bueno, sí. No tarda. No tarda. Puede haber dos de Massive Caller. O que Claudia Sheinbaum ande en el 10% de preferencias, como en algún momento Peña Nieto al final de su sexenio, y que tenga una reprobación del 90%. Bueno, cerrando la broma, pienso que es un arranque el de Claudia Sheinbaum en estos 100 días de hacerle frente inclusive a los problemas que más le importan a los mexicanos. ¿Cuál es el que más le importa a los mexicanos? El mismo que cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión, la inseguridad. Y a diferencia, sin embargo, de López Obrador hace 6 años, que colocó ahí a Alfonso Durazo, Claudia Sheinbaum ha colocado ahí a alguien que sabe más de seguridad. Pues a un policía. Que resolvió la Ciudad de México, ¿no? Claro, a un policía. Y qué bueno que así sea, que haya, como lo he dicho en otras ocasiones, un perfil o perfiles especializados en los diversos temas. En este caso, Omar García Harfuch es un hombre de vocación policíaca, un hombre de acción, y por tanto, pues obviamente había que abocarse a resolver el problema número 1, lo que más le preocupa a los mexicanos. ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora? Esa es parte también de la evaluación. Yo creo que todavía son marginales, pero hay una muy clara estrategia que no es cierto que sea radicalmente distinta a la de Andrés Manuel López Obrador. No, esa es una falacia de los que están acostumbrados a las falacias. Hay una muy enfática prioridad de atender, de ir contra los que generan violencia. Y en el caso de la atención a Sinaloa, que es uno de los aspectos que me parece muy importantes en estos 100 días, porque en Sinaloa la intervención de Estados Unidos en la captura de Ismael El Mayo Zambada detonó el choque interno, y que eso ha arrojado muertos y muertos. Había que atender eso, no dejar en la indefensión a los habitantes de Sinaloa, sino ir por quienes están generando violencia. ¿Ha disminuido esta? Por supuesto que ha disminuido. Igual se ha atendido otro polvorín que era Guerrero, y también en la materia de violencia y de inseguridad. Está en curso Chiapas, también ha disminuido Chiapas. Es decir, hay un equipo del nuevo gobierno con la misión de disminuir la violencia en el país, indudablemente. Y es el principal problema que los ciudadanos dicen que existe en el país. Punto número 2, que es el económico. El gobierno de Claudia Sheinbaum comienza con mayores dificultades a como comenzó López Obrador. Y en estos 100 días ha identificado, sin embargo, ha expuesto y ha aprobado un presupuesto, una ley de ingresos, primero, para obtener los recursos, sin nuevos impuestos, ni aumentos a los mismos, salvo por los de la inflación, y luego un presupuesto para atender las prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? La tercera pata de la mesa, que es el tema social. Y en este sentido, no solamente prevalecen los mismos derechos ya establecidos en la Constitución, sino que se han sumado otros que tienen dinero para instrumentarse. En ese sentido, pienso
que el arranque de Claudia Sheinbaum, sin la espectacularidad que podría uno esperar, está siendo muy práctica, muy ejecutiva y atendiendo lo fundamental. Y en ese sentido, en el país no hay más que gobernabilidad democrática. Nadie está en la cárcel de los opositores, nadie puede decir que hay que se está conculcando los derechos, incluido el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la asociación. Hombre, estamos en enero y es el mes en el que habrá decenas de solicitudes para constituir nuevos partidos políticos en México. Yo hasta ahí lo dejo en esta primera participación. La idea de los primeros 100 días viene de los 100 días de Napoleón. De ahí viene la idea, curiosamente. Por eso el tema de que en 100 días restableces un imperio, ¿no? Él regresa de Elba y establece la segunda parte de su imperio. De ahí viene pues la idea de que en 100 días puedes hacer muchas cosas. Yo destacaría... primero, en efecto, hay una estabilidad que ya quisiera haberse visto en otros sexenios. Cuando llega Ernesto Zedillo, ya para estas alturas, en los primeros 100 días, estábamos metidos en una gran crisis económica. Hace 30 años. Sí, hace 30 años. Cuando llega Vicente Fox, recuerden ustedes, ya estaba el Chapo otra vez de regreso en las calles. O sea, se inaugura con el Chapo en las calles. En los primeros 100 días de Calderón estalla la guerra. Él mete a México en una guerra cuyas consecuencias se pagan hasta el día de hoy con cientos de miles de muertos. O sea, esa es la herencia de Calderón de esos primeros 100 días. Cuando llega Peña, en los primeros 100 días, lo que tienes es el Pacto por México, que es básicamente la segunda generación de reformas neoliberales para entregar lo que queda de país que entregar a partir de reformas constitucionales. ¿Qué es lo que sucede con Claudia Sheinbaum en sus primeros 100 días? Uno, es la ratificación de la vocación social del gobierno que tenía el presidente López Obrador y que ella confirma como tal. Es un gobierno cuyo principal interés, cuya principal vocación son los pobres. Y a partir de los pobres es que vienen reformas constitucionales, a partir de los pobres es que viene un presupuesto de la federación, y a partir de los pobres es que incluso no hay una miscelánea fiscal. Dice ella, pues vamos a recolectar todo lo que se pueda aquí, porque todavía hay manera de recolectar más porque hay que repartir. Bueno, yo creo que el arranque es muy virtuoso. Se nos olvida, podemos perfectamente ignorar los otros arranques. Se nos olvida que estábamos acostumbrados a las crisis sexenales. No hay crisis sexenal, ya no hubo crisis sexenal. El presidente López Obrador fue profundamente ortodoxo en los primeros 100 días y se nos olvida. O sea, hubo una ortodoxia en el manejo de la economía que permitió que el país estuviera sobre rieles y que no había problemas. Pues claro que había problemas, ahorita hay problemas. Claro que hay problemas. Muchos, sí. Pero una cosa es que tú generes una percepción de que los problemas son superiores a la posibilidad del Estado para resolverlas, y otra es que tú como presidente digas, no, sí, tengo problemas, pero los voy a echar a andar de la siguiente manera. Y los primeros 100 días del presidente López Obrador son tan virtuosos como los primeros 100 días de Claudia. Yo creo que ahí no hay ni siquiera manera de que la oposición regatee, porque los ejemplos que tenemos, que son los que acabo de citar, y bueno, hacia atrás pues ya sabemos las desgracias que significaron los gobiernos, ¿no? Los primeros 100 días han sido, diría yo, ojalá y se repitan para siempre. O sea, que no tengamos que sufrir cada 6 años estas crisis sexenales. Dicho lo anterior, yo diría dos vocaciones, rescato de lo que ustedes mismos han dicho, estas dos grandes vocaciones que tiene, estas dos grandes herramientas que tiene un presidente, en este caso una presidenta, para mostrar la vocación del gobierno. La primera es, efectivamente, las reformas constitucionales, o sea, todo este paquete de reformas en las que tú le dices a la nación,
decías tú, una manera de gobernar, pues, ¿no? En los que tú le dices a la nación cuál es el rumbo que tiene, que tiene tu gobierno, que es a partir de las reformas que propones constitucionales, y la otra gran herramienta, que es el presupuesto de egresos de la federación. Incluso, bueno, el presupuesto en su conjunto, incluyendo la ley de ingresos. La verdadera vocación del gobierno está ahí, en ese documento que discuten los diputados. Ahí está la verdadera vocación, porque ahí es donde tú le dices a la nación qué vas a hacer con el dinero. Y hay dos cosas que puedes hacer, o 1000 cosas que puedes hacer con el dinero, pero en México puedes hacer dos cosas. 1, ignorar a los pobres. 2, responder a la pobreza. Y creo que tanto el presidente López Obrador como Claudia Sheinbaum responden a la pobreza con contundencia. Concluyo con esta reflexión que siempre me gusta dar cuando Ursúa prepara aquel primer documento para los diputados, ¿no? Que Ursúa prepara la exposición de motivos de la ley de ingresos, cuando va a presentar, y entonces le dice el presidente, ¿qué es esto? No, bueno, presidente, no, ¿qué es esto? El mismo presidente lo cuenta. No, señor, esto no. Y entonces agarra él y redacta una exposición de motivos para los diputados, que es básicamente un discurso político. La mayoría, yo me acuerdo digamos que los sectores más ortodoxos dijeron, ¿qué es esto? A su vez, ¿no? Cuando la respuesta de López Obrador fue, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está mandando López Obrador? Ahí se marcaba el fin de un régimen y el principio de otra cosa. Todavía no sabíamos qué era, pero ahí se estaba marcando, se estaba delineando, porque se nombraba, se decía por su nombre, el neoliberalismo, la vocación por los pobres. O sea, de hecho la quiero volver a leer, esa exposición de motivos de López Obrador, porque esa rompe con una tradición de 100 años de exposición de motivos para la presentación de los presupuestos. Sí, tienes razón, o sea, hay una recuperación de la voluntad política. Es decir, todos estos cambios de sexenio que relataba Alejandro Páez tienen como identidad que pues no había nada que hacer, ¿no? Era pues inevitable endeudarse con el FOBAPROA, la guerra contra el narco, ¿no? Es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces parecía que lo inevitable era como una maquinaria donde no existía la voluntad política del Ejecutivo, los legisladores, el Poder Judicial, etcétera, que son los tres poderes que tienen realmente los hilos de la política pública en México. Y lo que hace López Obrador, y también Claudia Sheinbaum, es decir, aquí hay voluntad política. Estamos respaldados por el pueblo de México, 30 millones en el caso de López Obrador, 36 millones en el caso de Claudia Sheinbaum, y podemos proponer prioridades, pero también un horizonte de futuro. ¿Cómo va a ser el país? ¿Cómo es el futuro de la 4T? Pues el futuro de la 4T efectivamente es un país democratizado hasta el fondo. Es decir, tanto la reforma al Poder Judicial para la elección de juzgadores como otras reformas, yo insisto en la de pueblos indígenas, que le da un cuarto piso de decisión a las comunidades indígenas en México sobre recursos naturales, son una democratización profunda. Y por otra parte, hay una defensa, esa es voluntad política, hay una defensa de los derechos. Hay una defensa de los derechos de los más vulnerables, de los excluidos durante 40 años del neoliberalismo, y por primera vez tenemos datos estadísticos de cómo ven los jóvenes
el futuro. Si ustedes recuerdan, durante el neoliberalismo fue la primera vez en el México postrevolucionario que los papás estaban seguros de que a sus hijos les iba a ir peor que a ellos. Fue la primera vez. Y esta vez hay una esperanza de los jóvenes de decir sí, con las becas, con la posibilidad de trabajar, de estudiar, de capacitarse, etcétera, puede haber una mejora en las condiciones de vida. Acuérdense ustedes que en algún momento de la mitad de la noche neoliberal en México ya no se esperaba nada del futuro, es decir, a tal grado que el propio PRIAN ya no estaba proponiendo nada nuevo. Era, digamos, la misma gata revolcada siempre y era como más de esto. Más de esto. Increíble. ¿No? Para poder salir de la pobreza, es más de estas mismas reformas, más entrega a las compañías que saquean los recursos, más venta de paraestatales o de lo que quedara de la propiedad del Estado mexicano, y cada vez se iba reduciendo más el horizonte, de tal manera, digamos, que ya vivíamos como en un presente perpetuo, donde pues el mejoramiento era más de lo mismo. Y lo que hace la 4T en México es darle un horizonte distinto a la gente y decir, aquí hay voluntad política. Me parece que este estilo que tiene también Claudia Sheinbaum, del lo que llaman lo micro, ¿no? De fijarse en los detalles para que funcionen las cosas, que se ve claramente en el documental del Tren Maya, cómo López Obrador fuerza a los ingenieros y a los militares a decir sí se puede hacer en este tiempo. Y están ahí diciendo, bueno, sí, señor presidente. O sea, la voluntad política es, yo quiero que ese tren esté andando en tal tiempo, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Además, no les voy a dar más dinero. Creo que esa voluntad expresada creó una cosa que yo oía mucho de la gente que trabajaba en el gobierno de López Obrador, y la sigo escuchando ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum, esta idea de la mística de trabajo, que era eso, precisamente, que era, pues nos dijo y hay que cumplir, y se establecía como una especie de épica de lograrlo, y creo que lo vimos en varios momentos, lo vimos en el Tren Maya, lo vimos en el aeropuerto, lo vimos en lo que decía Álvaro del Huachicol, cómo la voluntad política resurge, digamos, de una casi resignación al neoliberalismo que hubo durante muchos gobiernos, y ya ha llegado, digamos, el de Peña, ellos sabían que se iba a terminar ese ciclo, y por lo que optaron fue decir, pues es la última, vamos a robarnos todo. Todo lo que se pueda. Sí, yo creo que es importante enfatizar que uno de los ejes verbales de Claudia Sheinbaum ha sido interpelar a la mayoría, al pueblo de México. Es decir, no, pues este es un gobierno, gobierna el pueblo de México. Hay que señalar que esto no es una simple figura retórica, no es un discurso hueco, porque la mayoría que logró Claudia Sheinbaum y el apoyo con el que cuenta en cámaras es algo inédito, es algo que se logró por la vía pacífica e institucional, con una cantidad de votos que nadie había tenido. Y con las reglas del PRIAN. Y con las reglas del juego. Es decir, la metáfora que me gusta utilizar es que como si jugara en cancha ajena, con público ajeno, con árbitro ajeno, y aún así logró ganar por goleada, ¿no? Sin ningún ápice de duda. Entonces, con estas reglas, con estos elementos, con estas prácticas que existían previamente a Morena, previamente al movimiento al que pertenece Claudia Sheinbaum, pues llegó a la presidencia con ese respaldo. Y es muy importante señalarlo porque no es una cosa
No es como si dijeras, bueno, pues es normal que en una democracia pase esto, pues quien gana tiene ese margen de maniobra. Momento, no es así. En sexenios previos vimos cómo se trataron de hacer modificaciones de fondo, no necesariamente buenas, pero modificaciones que sí trastocaban la esencia del régimen político mexicano, que se hicieron a la mala y siempre se vieron como algo normal, se aplaudieron incluso. Pienso, por ejemplo, el intento de Felipe Calderón para modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución. Su plan era dejar plantados que su secretaria de Energía, Georgina Kessel, dejara plantados a los diputados de oposición que tenían una reunión con ella en la Cámara de Senadores, dejarlos plantados para hacer un albazo legislativo sin debate. Y de eso la prensa y las voces que hoy son oposición no dijeron absolutamente nada, sino como que, pues sí, son estrategias para lograr validar leyes. Viene después el Pacto por México, que es, en esencia, la plataforma que permite algo como Odebrecht y que permite las corruptelas en las que estuvo involucrado este señor Jorge Luis Lavalle, y el PAN y el PRI sobornando, y con base en sobornos tratar de, lograr modificar la Constitución política mexicana. Y bueno, el Pacto por México es alabado como uno de los, como el hijo pródigo del régimen de la transición y como el gran logro de los acuerdos y la voluntad política y de la democracia. Perdón, pues esas eran chicanas, eran trampas, eran corruptelas, fue un brutal engaño. Me parece que no se ha dimensionado. Bueno, el Pacto por México en esencia es el antecedente de la formalización del PRIAN. Y el PRIAN ya formalizado en 2020, pues hoy está viviendo el desastre que vive en todo orden. Creo que eso es precisamente debido al cimiento podrido que es el Pacto por México. Y todas estas cosas se vieron no solo con normalidad, sino con celebración. Y hoy que el partido, el movimiento que gobierna, logra trastocar y hacer cambios profundos institucionalmente en la Constitución, en la vida pública en general, resulta que es autoritarismo. Resulta que votar mayoritariamente un proyecto que los propios diputados y senadores de Morena impulsaron, discutieron, promovieron y llamaron el voto para ello, resulta que es autoritarismo. Resulta que ganar mayorías es autoritarismo. Bueno, más bien aquí la dicotomía, creo, es lo que haga la derecha está bien, lo que hagan López Obrador y Sheinbaum es autoritario por definición. Me parece que ahí tenemos este problema. Y eso me lleva a pensar lo siguiente. ¿Ante quién gobierna Claudia Sheinbaum hoy? Pues creo que la respuesta es muy sólida en ese sentido, pues gobierna ante un consenso muy amplio que la apoya. La última encuesta de estos días señalaba que rondaba el 70 y tantos % de aprobación, casi 80, lo cual es muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Es comparable a los números históricos de López Obrador en 2019, y pues que se mantenga esa inercia por tanto tiempo me parece que es muy complicado e histórico. Y bueno, ¿ante quién gobierna también Claudia Sheinbaum? Ante una oposición disminuida, una oposición que sigue todavía descabezada, y en ese sentido me parece que esta famosa palabra que se hizo protagónica el sexenio pasado, que es el contrapeso. ¿Quién es el principal contrapeso hoy a Claudia Sheinbaum? Pues no está dentro del país. No. Yo creo que es Donald Trump. Y está por verse. Y vamos a ver también. Sí, sí. Porque bueno, con esto cierro. Creo que Claudia Sheinbaum enfrenta una cosa muy pues compleja ante Donald Trump, porque pues es un tipo que todavía no toma posesión y que, como cualquier bully, como los clásicos bullies de derecha, pues dice estas estridencias propagandísticas que el pequeño porcentaje de lo que dicen y es cierto, pues ya con eso tienes muchos problemas para negociar, pero la pirotecnia verbal que lo rodea, pues también es una cosa. En fin,
Es enfrentar la paradoja del imbécil, ¿no? La de que si no le contestas, creerá que tiene razón, pero si le contestas, creerá que tiene importancia. Entonces, aquí Claudia Sheinbaum tiene que expulgar es muy bien. aplicable a varios. Sí, no, muchísimo. O sea, una cantidad de personajes que se la puedes aplicar No, en sí. redes sociales, cara. Sí, por o sea, supuesto. No, Alejandro, no en redes sociales. y en la vida. En la intelectualidad, Sí, por no, supuesto. en el ecosistema mediático, Por supuesto. en el ecosistema político. Ya se la estoy Bueno. anotando, Alejandro, aquí. Bueno, Bueno, continúo con eso en mi siguiente intervención. no hay antecedente en el periodo de la transición, como les gusta mucho a la opinocracia prianista, un inicio de gobierno como el de Claudia Sheinbaum. Diría yo, ni siquiera en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Cuando, digamos, en 2018, podría tener cierto sentido, por lo menos para los malquerientes de López Obrador, el discurso del autoritarismo y de la dictadura. 6 años después, ese discurso es no solamente falaz, ya es cómico, pero lo están reproduciendo los cerebros intelectuales de la oposición. ¿Te refieres a Chumel Torres? Pues del nivel, no me refería a él, pero sí a Jesús Iba Herzog Márquez, a Héctor Aguilar Camín, a Enrique Krause. Pero Chumel Torres está Está en nivel. algunas ocasiones dándoles inclusive lección de seriedad. Es que México vive una oposición chumelizada. Eso no Sí. es muy Lo preocupante. chumelizado, que es aquí un invento del maestro. Entonces, hoy están reproduciendo ese discurso que ya no pega ni entre los que piensan como ellos mismos, o ya no pega entre los malquerientes de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Ya no. Ya ni Xochitl lo reivindica. Bueno, Xochitl toma como una ofensa que la digan que fue candidata del PRIAN. En una expresión hasta enojada, que lo toma como un insulto. Oye, pero ¿quién le dijo? Quien se lo dicen no fue el que le aconsejó que fuera la candidata del PRIAN. Ella se sentía con mucho orgullo la candidata del PRIAN. Bueno, No, sí, bueno, claro, lo presumió en Es como campaña. si, estaba como si contenta. sale Bozo el payaso y dice, no me digas payaso. ¿Por qué me dices payaso? No, porque es un payaso. No, eso es del pasado, ahora No, soy eso- broso. Pero bozo. Bueno, entonces, este discurso que choca brutalmente con la realidad, en 6 años todavía se deslavó más de lo que ya de por sí estaba deslavado en 2018. Porque viene desde el 2000, en realidad. Es un discurso que, insisto, ya no solamente es falaz, sino es ya risible, cómico, como los que portan ese estandarte. En estos 100 días eso también ha quedado muy claro. Lo que me lleva a lo siguiente, a que, a diferencia de López Obrador hace 6 años, que tuvo todavía un discurso de culpar a sus antecesores inmediatos, Claudia Sheinbaum ya no puede hacer eso. Hoy no solamente no puede culpar a su antecesor inmediato porque es parte de la continuación de un proyecto, sino que tiene la responsabilidad, el deber ineludible de resolver problemas. Porque tiene no solamente la legitimidad de las urnas y del respaldo popular que ha ido incrementando en estos 100 días, sino porque tiene todos los instrumentos jurídicos para hacerlo. La mayoría en el constituyente permanente, en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los congresos locales, pero adicionalmente el respaldo de 2/3 partes de los gobernadores del país, así lo exigen. En ese sentido,
tiene hoy el deber de resolver los problemas que no fueron resueltos en el gobierno de López Obrador y los nuevos que han aparecido. No hay ningún gobierno en el planeta, nunca ha existido ni existirá, que en un periodo de gobierno resuelva todo y que vuelva a una sociedad idílica. No lo hay. Todos los gobiernos enfrentan problemas, algunos los resuelven parcialmente o algunos todos los... Pero los gobiernos están para resolver los problemas. Además, creo que y la los gente nuevos lo que... sabe, la gente lo por sabe. supuesto. Pero, lo que digo, claro, la gente lo sabe. Pero la gente sabe, por ejemplo, y así lo entendió durante el gobierno de López Obrador, que no contaba con ciertos instrumentos que sí cuenta hoy Claudia Sheinbaum. Se los da a la gente. Y se los da a la gente en esa concepción de que, a ver, le estaban estorbando, le faltaba la mayoría en el Congreso, ahí está, ya no hay pretexto. Entonces, en ese sentido, en estos 100 días, Claudia Sheinbaum ha primero consolidado el proyecto, por eso lo denomina segundo piso de la transformación. 2, ha integrado un equipo que sigue en integración todavía porque el 1 de enero del 2025 muchos servidores públicos de su equipo que estaban todavía en el gobierno de la Ciudad de México van a migrar al gobierno federal. Pero es un equipo ya muy claramente articulado. ¿Que estaban en la Ciudad de México? Sí, ¿Cómo quién? no en niveles de secretaría. Los de Que intermedios. era un acuerdo hasta donde yo sé, que algunos sabían que cerrar la administración hasta por un asunto de carácter fiscal, que comiencen el año ya en sus nuevas responsabilidades. Y otros que van a salir del gobierno federal, que vienen que no forman parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Y en tercer lugar, con ese proyecto, con ese equipo y con el liderazgo que la propia presidenta tiene, pues seguir tumbando caña, porque de eso se trata la elección y la voluntad de los ciudadanos, que ese servidor público que integra un equipo haga realidad ese proyecto con los instrumentos políticos, jurídicos, sociales que tiene. Y yo creo que en ese sentido ha quedado en estos 100 primeros días del gobierno de Claudia, perfectamente definido por dónde va. Con un entorno que el más desafiante es el externo, y que para eso ya tiene un plan. Ese es el Plan México. Entonces, en ese sentido pienso que es un arranque, el de Claudia Sheinbaum, dispuesto a resolver todos los problemas que se le enfrenten, los viejos, los más recientes y los nuevos, porque nuevos habrá a partir de Trump, solamente por poner ese ejemplo. Vienen plazos importantes para ella, se cumplen periodos, ciclos importantes. El primero va a ser la llegada de Donald Trump, el día 20, o sea, llega Trump al poder, no sabemos, es una incógnita, cómo va a responder. Yo creo que el tipo no está necesariamente ideologizado. No lo siento, pues, no es para quienes creen que es un libertario que va. No es tanto, hombre. Es un empresario depredador, mujeriego, anclado en los 80s, incluso en el bailecito de los 80s que tiene. O sea, es ese personaje. No hay nada más blanco que su bailecito. Sí, no hay Pero no, ¿qué tienes contra los 80, la música de los 80? No, nada, contra Trump, Acaba sí, todo. de Polimarch acaba de convocar de llenar el Paseo de la Reforma con sí. música de los 80. Mira, si Y había adultos mayores ahí bailando. Bueno, muchos adultos mayores. Entre ellos estabas tú. Correcto. ¿Y el señor? Y yo conozco otro que lo traía en el celular. Se le prendió el otro día en vivo en el programa. Bueno, viene ese plazo. Yo creo que ahí no hay más que navegar. Parece que que no importa, pero sí importa. Son 4 años nada más de Trump. No son 8 años, son 4 años. De alguna manera eso va a tener un impacto, ya sea para bien o para mal, pero es un plazo de 4 años. Va a terminar al tercer año de Trump,
pues va a haber, empieza como el declive, como sucede en todas las presidencias, empieza a perder poder Donald Trump. Entonces son 3 años donde va Trump con todo, pero ¿en qué se va a concentrar? ¿Le interesa realmente destruir a México? ¿Le interesa quitar a Claudia y poner a, como lo hizo con... No creo, yo no veo eso, no lo creo. Yo creo que es manejable, porque sí tenía clarísimo que se quería fregar a Trudeau, o al menos participar en la caída de Trudeau. Lo vio débil y fue por él. Pero exactamente, había condiciones para hacerlo. Bueno, el personaje estaba cayéndose y el otro le hizo así, pum, un garnuchazo y a la chingada, ¿no? Y se acabó Trudeau. Y yo lo celebro pues, de entrada. Y llegará otro Trump. Llegará otro Trump. Bueno, pues está bien. Pues eso es, en realidad, va a llegar un canadiense que es muy parecido a los canadienses. Es que el canadiense es la clase política canadiense es muy hipócrita. Muy, muy profundamente hipócrita. Y lo vemos con Trudeau y lo vemos con el Partido Liberal. ¿Qué de liberal tiene eso? Es neoliberal. No es partido liberal, es partido neoliberal. O sea, el partido de Trudeau. De Justin Trudeau, diría por ahí el clásico. La Gilmore Girl. La Gilmore Girl. Bueno, eso por un lado. Viene entonces el 20 de enero, pues una fecha fatal. Luego vienen los 4 años, fecha fatal. Y yo creo que a ella le toca, y va a ser muy importante, la primera década de izquierda en el poder. O sea, se va a cumplir cuando ella cumpla 4 años. La primera década de la izquierda en el poder. Y es muy importante, una década después, que se muestren logros puntuales en rubros muy particulares. Me gusta poner este ejemplo porque es el más fácil de resolver mentalmente para uno y para la gente. El tema de la salud y el tema de la violencia. En el tema de la violencia influyen muchos factores, empezando la demanda, que tú no gobiernas, que tú no controlas, empezando con la demanda de los gringos. Los gringos de repente les gusta mucho la cocaína y se vuelven locos y luego de repente cae el consumo de la cocaína y luego les agarran las drogas como la metanfetamina y ahora sí, y luego se empiezan a inyectar un montón de drogas y luego se sale de la moda. Y a esa demanda hay que estar supliéndola y son distintos los cárteles. Y depende, yo me acuerdo en el 2000, por ejemplo, que empezó la metanfetamina, el cártel del Milenio, todo Michoacán se puso mucho de moda porque se podía cocinar en esas sierras. Y se cocinaban, pues, las drogas que querían aquellos, se hacían. Por eso hubo tanta presencia de Michoacán en el crimen organizado desde el 2000. Estaban los Valencia, acuérdate que estaban los Caballeros Templarios, estaba el cártel propiamente de Michoacán, o sea, se puso de moda porque estos empezaron a cocinar en los 90s y les empezaron a llevar drogas. Bueno, ese factor, el factor violencia, tiene incidencia externa, son muchas las variables. De repente inundan de armas, de repente, o sea, todo el factor externo influye en este problema, pero en el de salud no. En el salud sí tiene que ver con que seas eficiente. Sí tiene que ver con que realmente hagas un esfuerzo por resolver. Aquí en salud, eres tú frente a ti mismo. No hay de otra. Dentro de 10 años, más bien, pasados 10 años de izquierda, tiene la obligación, creo yo, moral. No solamente administrativa, no, la obligación moral de que la siguiente generación de mexicanos que lleguemos a la edad madura, tengamos un sistema de salud que responda por nosotros, no como los que dejaron los demás. En una década, creo yo que es 10 años, ¿se puede transformar un sistema de salud? Sí se puede transformar un sistema de salud. Les recuerdo que Salinas lo transformó para mal en menos tiempo. O sea, sí se puede transformar un sistema de salud. Yo esperaría que en donde sí tienes control de las variables, sí seas muy efectivo. Y concluyo con esto mi intervención, porque me gusta mucho lo que dice Fabricio el regreso a la voluntad política. Me gusta mucho porque yo creo que el neoliberalismo fue la renuncia a la voluntad. Ve a Milei o ve a cualquiera de los neoliberales. Todo lo que hacen no queda otra. Es la medicina amarga.
No queda otra, tenemos que hacerlo de esta manera o nos vamos a hundir como país. No queda otra, tenemos que soltar el sector energético, nunca vamos a crecer. No queda otra. Se renunció a esta epopeya mexicana de decir, queremos una universidad y la queremos ya. Y construimos una universidad que tenga estas dimensiones para un país de este tamaño. Ese tipo de epopeyas. Queremos un Pemex y lo queremos ya. Y lo hacemos de esta manera. Queremos un CFE y lo queremos ya. Esa epopeya mexicana de la primera mitad y una parte de la segunda mitad del siglo XX acabó con el neoliberalismo. Llegó el neoliberalismo, se instaló el neoliberalismo y se acabó la ambición. Todo era resolver parches, parches, y traías todo el tiempo a la población con miedo. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada, estamos resolviendo. Hasta que llega alguien que dice, no, espera, no, vamos por un tren. Y es la imagen de López Obrador diciéndole al secretario de Hacienda, no, tenga esto, se lo tira a la basura. Es correcto, o bien. Sí, entonces por renuncia. O la otra imagen que tú decías que era, no, espérenme, si queremos esta obra y la queremos en este plazo, y no les voy a dar más dinero, a ver cómo le van a hacer. El reto mexicano, ahí está el reto mexicano. Entonces, si hay una recuperación o un tránsito hacia la epopeya, y eso es la gran diferencia. Sí, sin duda la idea de la 4T, del humanismo mexicano, esto que engloba, digamos, toda la ideología, digamos, de la 4T, es plantear un polo geopolítico en América Latina que contraste con el otro polo, que es el neoliberal, que está sobre todo asentado en Argentina ahorita, y que tiene que ver con esas diferencias. Es decir, no solamente es la prioridad hacia los pobres, sino también una manera de hacer política, que tiene que ver con la voluntad política de los líderes, con conducir al país, que no nos conduzcan las variables macroeconómicas, o como decía Monsiváis, a las únicas que les va bien en este país son a las variables macroeconómicas, ¿no? Sino tener la voluntad. Y en ese sentido sí, creo que sí, ahora que hablaba Alejandro Páez sobre esto, sobre la epopeya, me parece que una parte del nuevo arraigo en México, del nuevo orgullo nacional, tiene que ver con ese replanteamiento de la voluntad política, ¿no? Y de que el Estado puede hacer cosas, de que el Estado debe hacer cosas, efectivamente, como por ejemplo lo de la salud, pero que también puede hacer cosas, ¿no? Construir un aeropuerto en tiempo récord, sin deudas, con todos los odiadores, pues ya teniendo que inventar que la torre está chueca. Creo que la idea, digamos, del polo geopolítico en América Latina es algo que se va a explorar en este sexenio de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que puede generar, digamos, cierta atracción en el resto de los países de América Latina que todavía no están pasando, digamos, por una contención del neoliberalismo, por ejemplo, Ecuador, la propia Argentina, pero que también tiene evidentemente una fuerza en Estados Unidos, con los mexicanos en los Estados Unidos, ¿no? Creo que ahí se juega una cosa interesante a nivel de ideología y de fuerzas políticas. Me pareció muy interesante ahora que Donald Trump se avienta esa puntada de decir que el Golfo de México se debe llamar de América, que es una puntada. La respuesta de Claudia Sheinbaum con esta exposición de los mapas del siglo XVII y de la América mexicana, me parece interesante porque tú dices, bueno, Trump lo va a decir en la retórica, a lo mejor en lo interno lo puede hacer, ¿no? Que, no sé, en las escuelas se le ponga ahí en los mapas, pero en lo externo no puede porque, pues bueno, los mapas
y los nombres de las cosas en el planeta pues tienen una legalidad que depende de la ONU, en fin. Ok, ¿lo vas a hacer en la retórica? Yo sí lo puedo hacer en la política. Yo te puedo mover, que eso también lo hizo López Obrador, te puedo mover a los migrantes políticamente, ¿no? Entonces, si tú vas a decir que el Golfo de América, yo te voy a decir, esto era México. Y eso genera una agitación política interesante. Ahí tienen un arma que pueden utilizar. Y en ese sentido creo que sí se puede generar un polo ideológico, geopolítico, en América Latina, desde México, que pueda, digamos, decir, la respuesta al neoliberalismo es esta. Este es el modelo de la economía moral, esta es nuestra nueva ética pública, esta es nuestra recuperación del pasado originario, esta es nuestra ciencia, incluyendo la medicina, preparando profesionales para atender a la población, estos son nuestros maestros, etcétera, y decir, bueno, este es el modelo que se puede copiar, ¿no? en América Latina y establecer, digamos, al humanismo mexicano como ese polo ideológico, ¿no? Sí, bueno, yo con base en estos planteamientos que se han hecho, me parece interesante retomar lo siguiente. Se ha dicho hasta el cansancio del ridículo que hacen aquellos que plantean que México vive una dictadura o una tiranía, quién sabe qué han dicho. Ya hasta se ha dicho que estamos en un tránsito hacia un régimen fascista, ¿no? Ya de una cosa... ¿Fascista? Sí, así lo dijo Merino. Mauricio Merino. Mauricio Merino. No, sí, de esta dimensión ya una cosa demencial. Demencial. O sea, enfermiza. Sí. Literalmente. Y no fue solo Mauricio Merino, fue también Jorge Javier Romero, fue también Jacobo Dayan, fue también Javier Sicilia en su momento, comparando a López Obrador con los cuadros medios de Hitler. Chumel. Falta Crespo, ¿no? Bueno, José Antonio Crespo también. Es una cosa de verdad preocupante porque si hay un concepto que no debe banalizarse, es el de fascismo. Sí, no, Porque además los argumentos que usan estos personajes para hacer estas conclusiones, perdón, son de una carencia de rigor y de una estupidez mayúscula. Por eso digo que es enfermizo ya. Sí. Nunca hubo rigor, hombre. No, claro que no lo hubo. Ese es el tema. Además se basan, sin citarla, una infografía mal hecha que ronda en internet de según el fascismo por Humberto Eco, que está mal hecha. De entrada, la fuente original es un escrito de Humberto Eco que se llama, es un libro que se llama 5 escritos morales. No son 12 los rasgos del fascismo como los que vienen en la infografía, sino 14, y los principales están omitidos. El principal rasgo del fascismo es una visión supremacista de la sociedad. Una visión donde hay por cuestiones de etnia, de clase o de género, una supremacía de unos contra otros, y los de arriba se sienten con el derecho de desplazar, neutralizar o exterminar a los distintos, a los inferiores. Por Dios, el gobierno de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum podrán tener las contraluces que gusten, pero es exactamente lo contrario a eso. Han sido un proyecto que ha tratado de incluir a los históricamente marginados. Perdón, hay más pulsiones medio fascistoides en estos esencialismos racistas de el Mesías tropical, el indio patarrajada, los nacos, todo esto, que en lo que significa el proyecto, la central avionera y todo esto, ahí hay más pulsiones elitistas que se pueden derivar hacia fascismos que en el proyecto, de López Obrador. Héctor Alejandro, el gobierno de Felipe Calderón era fascismo. Se nos olvida, o sea, un autoritario, todos los rasgos de la ultraderecha. En algún momento Calderón dijo, a mí la providencia me puso aquí y para acabar no me acuerdo qué palabra usó, algo así como acabar el mal. Acabar el mal. Claro, eso es exactamente eso. ¿Y quién es el mal? Los jóvenes asesinados en el TEC de Monterrey,
por favor. Entonces... O en Salvarcar, en Ciudad Juárez. En Salvarcar. Y sobre todo, además de que es conceptualmente deshonesto lo que hacen estos personajes y es equivocado en términos sociológicos, en términos científicos, pues es también una falta de respeto a las víctimas históricas del fascismo. Ahora resulta que un payaso que tiene posibilidad de escribir 1000 veces en el periódico es que López Obrador es fascista, Claudia Sheinbaum son fascistas porque no hay libertad de expresión en México, cuando lo está escribiendo en un periódico de circulación nacional. Como que equipararse ese payaso con las víctimas históricas del fascismo es una canallada. Es que además, como siempre, si todo es fascismo, ya nada es fascismo. Nada es fascismo, ¿no? por supuesto. Ese es el peligro. Y ese es el asunto. En un momento donde tenemos a personajes, dejemos la parte neoliberal de Milei que reivindica a la dictadura de Argentina de 76 a 83, que había sido la única dictadura en América Latina que sí recibió castigo a sus perpetradores. Por eso precisamente yo inicié mi participación preguntando si efectivamente tienen vigencia o no libertades fundamentales. Y ¿hay gobernabilidad democrática en México? Es decir, los factores de poder inclusive en México, más allá de los políticos, de los parlamentarios, tienen desenvolvimiento. Me refiero a los poderes metaconstitucionales o fácticos. El empresariado. No se ve un empresariado enojado, inconforme. Está en lo suyo. La Iglesia Católica, que es otro factor de poder, salvo algunas cosas... En la elección estuvieron un poco inquietos, ¿no? Sí, pero el electorado los puso en su lugar. Los mexicanos los pusieron y los siguen poniendo en su sitio. Igual a los empresarios. ¿Qué otros factores? Los medios. Los mexicanos los han colocado en donde corresponden. ¿Qué otros factores? Es decir, yo digo esto porque hay gobernabilidad democrática en este país. Pues sí, en estos 100 días no ha habido, pues sí, hay cosas, no ha habido, concluyo la expresión, asuntos que pongan en entredicho la autoridad del Estado. Hay desafíos permanentes que son los grupos criminales. Hay a los que hay que combatir y se están combatiendo. Es decir, hay quienes se quieren colocar por encima del Estado, que son fundamentalmente los grupos criminales con las armas que le dan poderío que vienen de Estados Unidos, sí, pero el Estado no está cruzado de brazos. En ese sentido, pienso que ante la narrativa falaz, enfermiza, patológica, de un sector cada vez más reducido de la opinocracia, pues el arranque de Claudia Sheinbaum tiene hoy todos los instrumentos para resolver problemas que se han venido acumulando por años u otros que están apareciendo. Y eso pienso que debe ser la exigencia permanente de los mexicanos, entendiendo que las cosas no se resuelven solamente con la pura voluntad, pero la voluntad es fundamental para resolverlos. Bueno, concluyo mis intervenciones en este Radicales, que siento que nos quedó muy, muy corto, simplemente con la reflexión de futuro. Siento que cada día el presidente dejó la vara muy alta, López Obrador, para el tipo de gobierno y para el tipo de retos que tenía. Y creo que también para la misma Claudia tiene retos muy, muy particulares que va a tener que apurar, cosas objetivos que va a tener que apresurar para dejarlos claramente como soluciones desde la izquierda. Sí pienso en lo de la salud como una prioridad, por supuesto, porque se perdió incluso tiempo con el presidente López Obrador en algún tramo, cuando fracasa... Creación, el INSABI es un fracaso clarísimo. Pero luego de repente retoma y luego, bueno, ahí ya lo agarra Claudia, entonces yo creo que ella... Bienestar. Sí, tienes que
dejarlo bien resuelto, bien resuelto, y luego brincarte a un segundo rubro, que yo creo que ella lo trae claro y ojalá y le dé tiempo para echarlo a andar, y como lo hizo López Obrador, que le dejó tareas al siguiente, dejárselo al siguiente, que es el tema de educación. Me parece a mí que ahí hay un reto importante para ella, siendo una académica. Yo creo que hay un Yo reto. creo que esta es otra de sus prioridades fundamentales, Así la es. educación. Por eso la Resolver. creación de la las Secretaría. universidades. Claro. Sí, vamos a ver. Yo creo que si agarra ella salud y educación, digamos, como ¿Y seguridad? para presentar lo de seguridad, yo digo, pues es que se entiende, está canijo la cantidad de factores que influyen ahí. Se van a ganar unas, se van a perder otras, lo entiendo. Pero en salud y en educación, ahí es tu propia eficiencia. Ahí no hay pretextos. Ahí no hay pretextos. Ahí resuelves si tienes un proyecto y lo echas a andar. Y yo confío en que lo tienen el proyecto y que lo van a tener que echar a andar. No estoy seguro si sea con ese personaje Zoé Torres o cómo se llama. Robledo. Chumel Zoé Robledo. Robledo. Ese. Si sea con ese personaje, yo creo que le queda muy grande el saco, pero está bien, a lo mejor que resuelva. Está bien. Pero sí tienen que tomárselo y plantearlo como un reto de los primeros 10 años de izquierda en México. Y yo creo que... y presumirlo como Además, tal. casi coinciden con la elección intermedia de Claudia Sheinbaum, la elección de la Cámara de Diputados en 2027, que son los 9 años. 9 años, bueno, va a ser para el siguiente. Entonces, sí, tiene que haber ya resultados muy palpables, muy visibles, para que el electorado también premie a Claudia, renovándole la mayoría calificada. en la Cámara de Diputados. 27. O sea, 25 tienes ahora en este verano, va a ser 26, 27. O sea, en este verano te vas a tener 2 años para dejar algo claro ahí. Sí, sin duda. Es mucho tiempo. Sí. O poco, según se O vea. poco, pues ahí está. Nos vemos en los 200 años, ¿no? En los 200 días. Nos vemos en los 200 días. No, nos vemos la próxima Nos semana. vemos la Gracias. próxima semana. Gracias. Gracias a todos. Y feliz año. Feliz año.